Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Estamos en esta maravillosa enseñanza del libro de Proverbios. Estamos compartiendo aquellas perlas preciosas que encontramos en el océano de la palabra de Dios. Y hoy estamos en Proverbios 13:7. El título del mensaje de hoy, de la enseñanza de hoy, es Pobres ricos, ricos pobres. La avaricia es otro de los males que esta sociedad experimenta y creo que va creciendo. Por el contrario, la generosidad es otra de las virtudes en extinción. El mundo se vuelve cada vez más egoísta. Hay personas que son más ricas empobreciendo a los demás. Eso es avaricia. Pero está comprobado que los que tienen menos son más generosos y solidarios. El proverbista refleja el contraste entre la avaricia y la generosidad mediante Proverbios 13:7. Leemos Proverbios 13:7 que nos dice: hay quienes se enriquecen y nada tienen, y hay quienes se hacen pobres y tienen grandes riquezas. Existen algunas traducciones que añaden al texto la palabra pretenden en la primera y segunda parte. También se puede interpretar como fingen ser ricos o fingen ser pobres. Pero en el texto no están en estas añadiduras, simplemente el texto habla de avaricia o generosidad. Aunque, como veremos más adelante, no está explícita la palabra avaricia ni la palabra generosidad, sino que está implícita en las frases de contraste que el proverbista utiliza. Aunque la palabra avaricia no está explícita en el texto, está implícita por el hecho del enriquecimiento material, pero empobrecimiento de alma y espíritu. Y por el contrario, o por contraste, pasa con la generosidad. La persona puede no tener bienes materiales o abundantes bienes materiales, pero abunda en su riqueza de alma y espíritu. El comentario de Adam Clarke, uno de los comentaristas que cuando encuentro un comentario me gusta usar, dice textualmente: hay quien se hace rico, que trabaja duro para adquirir dinero, pero no tiene nada. Su avaricia desmedida no queda satisfecha con lo que posee, ni le permite gozar con comodidad de lo que ha adquirido. La fábula del perro en el pesebre ilustrará esto. Ahora vamos a leer lo que dice la fábula del perro en el pesebre. Hay quien se hace pobre, pero tiene mucha riqueza. Y el apóstol Pablo dice, como pobres, esto sigue siendo el comentario textual de Adam Clarke, dijo Pablo, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Así es como Pablo habla allí en la carta a los Corintios. El primero es el rico pobre, el último es el pobre rico. Como las palabras están aquí en la conjugación itpael o ipel, es una conjugación que se hace en el texto hebreo, que implica acción refleja, ¿sí? O la acción realizada sobre uno mismo, y muchas veces significa fingir o pretender ser lo que uno no es, o no ser lo que uno es. Esto es lo que implica esta conjugación itpael. Las palabras pueden entenderse de personas que fingen o pretenden ser más ricas o más pobres de lo que realmente son, para lograr algún propósito particular. Hay quien se finge rico, pero no tiene nada,
Hay quien se finge pobre, pero tiene muchas riquezas. Ambos personajes ocurren con frecuencia en la vida. Hasta aquí es el comentario de Adam Clarke. Ahora les leo la fábula del perro en el pesebre, que es la fábula a la que se refiere Adam Clarke. Dice así: un perro dormido en un pesebre lleno de heno fue despertado por el ganado, que entró cansado y hambriento de trabajar en el campo. Pero el perro no les permitió acercarse al pesebre y gruñó como si estuviera lleno de la mejor carne y huesos, todo para él. El ganado miró al perro con disgusto. «¡Qué egoísta es!», dijo uno. «No puede comer el heno y sin embargo no nos deja comerlo a quienes tenemos tanta hambre». En este momento entró el granjero. Cuando vio cómo estaba actuando el perro, lo sacó del establo por su comportamiento egoísta. La reflexión de esto, o la moraleja de esto, es: no quites a otros lo que tú no puedes disfrutar. Como comúnmente se dice, como el perro del hortelano no deja comer, no come ni deja comer, ¿sí? Suele suceder inclusive con los perros, que no están comiendo lo que tienen al lado, pero lo cuidan gruñéndole a los otros. En el hebreo, para un comportamiento avaro o codicioso se usa la palabra batzá. También la he encontrado como betzá, que significa ganancia injusta. El vocablo expresa avaricia, codicia, señala la avidez por la riqueza material sin reparar en los medios para conseguirla. Esta palabra hebrea batzá equivale al griego pleonexia, que también es un término filosófico, pero que lo encontramos en las escrituras, lo encontramos en la Biblia también. Equivale al deseo insaciable de tener más, aún lo que le pertenece a otro. Se traduce en la práctica en tomar siempre más de lo que es legítimamente nuestro. Según Pablo, dice que la avaricia es idolatría en Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5, dentro de otros pecados de los que debemos cuidarnos y de los que debemos separarnos, está la avaricia, que es idolatría, dice Pablo. O adoración a los ídolos, o inclusive adoración al dinero. Cuando comparamos los textos, encontramos que David escribe acerca del vocablo batzá. Miren qué maravilloso que es esto, lo que escribe David en el Salmo 119, 36. Salmo 119, 36 dice: inclinaré mi corazón a tus testimonios y no a las batzá, ganancias injustas. Inclinaré mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias injustas. Las personas llenas de avaricia codiciosa acumulan para sí mismos, pero no son capaces de compartir o ayudar a alguien en necesidad. Ustedes observarán en la vida cotidianamente que los que menos tienen o los que manejan menores recursos son los más dadivosos o generosos, o inclusive los más solidarios, los que están siempre dispuestos a dar una mano. Y así uno lo ve, ¿no? Por eso de ahí el dicho: el que más tiene, más quiere. Ahora, miren ustedes lo siguiente. Por esa razón, el proverbio dice: hay quienes se enriquecen y nada tienen, pues son ricos en lo material, pero en lo moral o ético, o en lo espiritual o en sus almas, son pobres. Y este es el reproche que Jesús le hace a la iglesia en la Odisea, allí en Apocalipsis, capítulo 3, 14 al 22. Y vamos al último libro de la Biblia y vamos a ver el reproche
que le hace a una iglesia y la aprobación que le hace a otra iglesia, ¿no? A otra iglesia hablando de grupo de creyentes, como grupo de creyentes. Sí, la iglesia es una sola, pero como iglesia local o como grupos de creyentes, nos dice así. Capítulo 3, verso 14 al 22. Dice, y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Y por cuanto porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues fervoroso y arrepiéntete. Aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Este es el reproche que un grupo de gente o un grupo de creyentes, que sucede muy a menudo esto también, gente que pudiente, gente que puede, o un grupo de gente que puede inclusive dar una mano, ser hospitalario o ayudar en algo, no lo hace. Sin embargo, aquellos grupos pequeños, quizás con menos recursos, están siempre dispuestos y disponibles para dar una mano o alojamiento a alguien. Eso es la diferencia entre la generosidad y la avaricia, o la generosidad y la tacañería. Lamentablemente esto es muy común que suceda así, ¿no? Pero miren ustedes, a diferencia de otro grupo de gente en la iglesia de Esmirna, a los que llamó ricos, aunque eran pobres. Y ahí nomás estamos en Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al 11. Esto es más cortito, y dice, escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Esto lo dice Jesús, el Señor Jesús. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer, he aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que está venciendo no sufrirá daño de la muerte segunda. Una recompensa por, aunque eran pobres, Jesús los consideraba ricos. ¿Por qué? Porque delante de Dios es como se ven las cosas. Claro, al mundo no le podemos decir delante de Dios cómo se ven las cosas, porque es como, es como al no conocer realmente la recompensa de Dios, no lo pueden entender. Pero sí saben la diferencia entre entre ser rico de buenas obras y ser pobres en buenas obras. Y la diferencia entre ser ricos en cuanto a lo material, pero ser pobres espiritual y moralmente. Eso lo pueden entender
Ahora, el problema es como veía recién la palabra en el griego, pleonexia, que pleonexia viene de pleón o de algo pleno, algo lleno. Es lleno de, también está la palabra pleonástico, que tiene que ver con algo lleno, extremadamente lleno o rebosando, rebalsando. Esto tiene que ver con que la avaricia es un pecado de maldad en extremo, ¿sí? Una persona avara no solo tiene, sino que quiere tener más, y el problema de la pleonexia es que quiere tener en extremo, no importando ni siquiera los medios que use para tener. Por eso de ahí viene la corrupción perversa que estamos viviendo hoy en día. Según lo que dice la Biblia, la avaricia irá en aumento en estos tiempos. Lo vemos allí en el capítulo 1, verso 29 de Romanos, que describe a la humanidad dentro de todos los pecados como la avaricia. Pero nos encontraremos muy pronto con que la avaricia estará en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Esto de la avaricia lo hemos visto dentro del ámbito cristiano y no cristiano. Que se vea la avaricia dentro del ámbito no cristiano, es decir, del ámbito pagano, es un tanto común, normal verlo así. Pero verlo dentro del llamado cristianismo, ver la pleonexia dentro del cristianismo, ya ahí significa que el corazón del hombre va cada día más en degradación. Cada vez encontraremos menos corazones generosos. Por esa razón Jesús va a usar un conflicto que estaba aconteciendo con dos hermanos mientras estaba rodeado por la multitud cuando enseñaba. Recuerden que Jesús siempre estaba tomando hechos cotidianos o cosas de la vida cotidiana de los judíos para darnos una enseñanza. Y vamos a ver allí en el capítulo 12, verso 13 al 34, capítulo 12, verso 13 al 34 de Romanos. Y todo comienza por dos hermanos que están en una disputa mientras él estaba rodeado de gente y enseñando. Vemos desde el verso 13 del capítulo 12. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí comienza un foco de conflicto que tiene que ver con avaricia. Esto se tendría que haber resuelto porque si son dos hermanos, la herencia era de los dos. Pero hay uno en el que, vaya la razón por la que sea, la pleonexia o la avaricia le estaba ganando. Él le dijo: Hombre, ¿quién me nombró juez o partidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Jesús enseguida descubre cuál es el foco de la cuestión? Porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de las posesiones que tiene. ¿Cuánta razón tiene Jesús y cuánto tenemos que entender, ¿no? Y les refirió una parábola. Si una parábola es una enseñanza espiritual puesta a la par de un hecho cotidiano. O tomar un hecho cotidiano y poner una enseñanza a la par. Parábola significa poner a la par. Es una comparación, ¿no? Diciendo: la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí, no razonaba con los demás, razonaba dentro de sí, razonaba en su corazón, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde recoger mis frutos. Se ve que había tenido muy buenas cosechas. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma:
Alma, tengo muchos bienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios en ese momento, necio, esta noche reclaman de ti tu alma y lo que preparaste, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Es decir, cuando no se tiene en cuenta que todo lo que sembremos y cosechamos está delante de los ojos de Dios. Si no se tiene en cuenta eso, vamos a caer en la trampa de pensar que nuestras riquezas nos van a salvar. Y como dijo alguien, podemos llegar a ser los más ricos del cementerio, ¿cierto? Y ahí mismo Jesús da otra enseñanza, ¿sí? Sobre el afán y la ansiedad, o sobre aquellas cosas por las que tanto nos afanamos y resulta que parece que nunca llegamos a nada. Y dijo a los discípulos, ahora les está hablando a los discípulos directamente, no os preocupéis por la vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Ahora, antes de continuar, ¿Jesús está diciendo que no nos preocupemos por nada? No, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que no nos preocupemos desmedidamente o más allá de lo que corresponde, todo en su justa medida. Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, para los cuales no hay despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros puede, afanándose, añadir un codo a su estatura? O podemos decir, un año más de vida. Pues, si no podéis lo mínimo, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, y os digo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Alguien puede ver la belleza de los lirios, ¿no? Mayormente de los lirios que en Medio Oriente existen, ¿no? Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, gente de poca fe? ¿Por qué hace ese reproche? Precisamente, gente de poca fe, porque el afanarse o el preocuparse por aquello que no podemos alcanzar produce en nosotros un estado de ansiedad, y ese estado de ansiedad es producto de el dejar de confiar que Dios tiene el control de todas las cosas. Y esto es una advertencia para todos nosotros, que muchas veces hasta no solo negamos algo y nos negamos a nosotros mismos, muchas veces por la preocupación del día de mañana. Que esto no significa que no seamos precavidos, que no ahorremos, no significa eso. A lo que va el Señor es a la preocupación desmedida que lleva al afán, a la ansiedad y que lleva muchas veces hasta a la enfermedad a las personas. Porque más allá de que la pleonexia sea una enfermedad del alma, es un pecado. La filosofía algunos médicos lo ven como una enfermedad, pero no es una enfermedad, es un pecado que domina a la humanidad. Vosotros pues no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis, porque la gente del mundo, y acá miren cómo hace una diferencia entre el general de la población y aquellos que lo escuchan al Señor, ¿sí? Aquellos que lo están escuchando. Porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Y acá es donde viene el arraigamiento en la fe, la profundidad de la fe.
Antes bien buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Anoche, precisamente en la reunión que teníamos con los hermanos, hablamos de este tipo de cosas. Una cosa es buscar el reino de Dios y la justicia de Él, lo cual son bendiciones, y las bendiciones son espirituales, a las cosas añadidas o añadiduras, que son todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para vivir en este mundo. Mientras estemos sobre esta tierra. Esas son añadiduras, no son bendiciones. Como decíamos anoche, el auto no es una bendición porque se te pinchan las ruedas del auto. Decimos, se te pinchó la bendición, se te cae el techo de la casa, se me cayó el techo de la bendición. No es así, eso son añadiduras. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Y aquella manada pequeña está hablando de los discípulos, especialmente de los discípulos judíos, ¿sí? No está hablando de nosotros, está hablando de especialmente un grupo pequeño de los que son discípulos de la nación judía, o de los hebreos, podríamos decir más generalmente. Vended vuestras posesiones y dad limosna. Y acá está la generosidad, lo que es lo contrario a la pleonexia, lo que es lo contrario a la avaricia y a la codicia y a la tacañería. Es la generosidad, es la dadivosidad. Vended vuestras posesiones y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen. ¿Por qué no envejecen? Porque no son bolsas materiales, son bolsas espirituales, o podemos decir bolsas invisibles, que se siembran en un reino invisible, que es el reino de Dios, o que se llenan en el reino de Dios. Haceos bolsas que no envejecen, tesoro inagotable en los cielos, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto en el cielo, allí es donde haremos el tesoro. Miren ustedes la maravilla de esto, volviendo al libro de Colosenses, cómo nos llama a reflexión para que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Miremos esto. Volviendo a Colosenses, nos dice en el capítulo 3, puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí está lo que les decía al principio. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, pleonexia, que es idolatría. Entonces, una medida ambición debemos tener, porque debemos tener una ambición por llegar a ciertas cosas. Pero la desmedida ambición que se convierte en pleonexia o avaricia codiciosa, o codicia le podemos decir también, eso desmedido es lo que entra al terreno del pecado. La generosidad no depende de las riquezas materiales que tengamos, sino de la riqueza de nuestras almas. Lo que nosotros debemos enriquecer es nuestras almas. Si junto con nuestras almas nuestros bolsillos se enriquecen, pero las riquezas son producto de nuestra labor, de nuestro trabajo, de nuestra asistencia, de nuestra diligencia para hacer las cosas, está muy bien delante de Dios, porque no es problema ser prosperado. El problema es la avaricia. Se puede ser rico en lo material, pero miserables de corazón, o se puede ser pobres en lo material, pero ricos en el alma. Y termino
con este proverbio que encontramos en el capítulo 11, versos 24 al 26, el cual ya lo pasamos hace mucho, pero está bueno volver hacia atrás y mirar de dónde vienen los demás proverbios que se van hilvanando. 11:24 dice, hay quienes reparten y más se le añade. Ustedes saben que la generosidad añade siempre a la persona. Jamás una persona generosa se empobrece, sino que le es añadido. En el reino de los cielos pasa eso. Por supuesto que hemos visto personas que, inclusive algunos de nuestros próceres murieron en la pobreza, siendo generosos en su vida, ¿no? Como lo hemos tenido con el general Belgrano y algunos otros próceres. Pero eso ha sido no producto de ellos mismos, sino de los malos gobiernos que se han tenido lamentablemente en todos los tiempos, ¿no? Pero eso es otra cosa. Dice, hay quienes reparten y más se le añade. Y hay quienes retienen más de lo justo y terminan en la indigencia. Y está hablando precisamente no solo de lo material, o sea, del contraste entre lo material y lo almático o lo espiritual, ¿sí? O como ser humano, podríamos decir también. El alma generosa será saciada. Y esto es una promesa para el que lo cree. Para el que lo cree es una promesa. Porque el alma generosa será saciada. ¿Qué significa? Que es el alma el que siempre necesita ser saciada. Por eso la pleonexía jamás satisface al alma del avaro. Porque el avaro que sufre de pleonexía quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, y no importa el costo cómo lo obtenga, pero su alma jamás será saciada. Pero el alma generosa será saciada. Y el que sacia a otros, también él será saciado. Y acá hay otro proverbio con contraste, y está entre el que acapara y el que vende, ¿sí? El que acapara el trigo será maldecido por el pueblo, pero la cabeza de quien lo vende obtendrá bendición. ¿Ven? O sea, cuando hay necesidad y la persona vende su trigo y no se lo acapara, obtendrá bendición. Recuerden que esto, por supuesto, lo tenemos en un contexto de sabiduría práctica, ¿sí? O la práctica de la sabiduría. Sabiduría práctica y la práctica de la sabiduría es el contexto en el cual escribe el proverbista estos proverbios. Así que acá estamos hablando de sabiduría práctica, tan sencillo como eso. Aplicar lo que uno va aprendiendo, aplicar lo que vamos aprendiendo a medida que vamos viviendo. Eso es súper importante para nosotros, cristianos, que seguimos al Señor Jesús y que seguimos sus enseñanzas y creemos en Él, pero también para todos aquellos que de pronto escuchan estas palabras y deciden poner en práctica aquello que van escuchando y deciden realmente ser entendidos en lo que Dios quiere. Hasta aquí quiero llegar y quiero terminar con estas palabras. Los generosos serán prosperados y eso nos alienta a seguir siendo generosos. Hasta aquí quiero llegar y quiero orar para que Dios nos ayude también a cumplir con aquellas cosas que Dios nos demanda constantemente para que mostremos su gloria sobre esta tierra. Señor, estamos ante tu dulce y preciosa y maravillosa presencia y ante tu preciosa y profunda palabra que nos va transformando día a día. Ayúdanos a entender aquello que nos es necesario entender para ser mejores cada día. Señor, te amamos y te necesitamos. En esta hora pongo mi vida
a tu servicio como cada día para que me ayudes a hacer aquello que vos querés que sea, a estar en el centro de tu voluntad y cumplir el propósito para el cual me has llamado. Pero no solo oro por mí, sino por todos aquellos que se humillan delante tuyo, se ponen en tus manos para hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Te necesitamos y oramos con gratitud en nuestro corazón porque hasta aquí sabemos que nos has escuchado y si vos nos escuchás tenemos aquello que hemos pedido. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video. Acompáñenme suscribiéndose a mi canal de YouTube, Marcelo Alexis Basset. Suscríbanse, por favor. Y también me pueden seguir por LinkedIn, por Blogger, por Twitter y por esta plataforma de Facebook. Muchas gracias y nos vemos cuando nos veamos.